La Tabla Esmeralda es uno de los textos más enigmáticos y venerados dentro de la tradición esotérica occidental, atribuida a Hermes Trismegisto, una figura mitológica que se asocia con la sabiduría divina. Este texto corto y críptico ha fascinado a alquimistas, místicos y filósofos durante siglos, y ha dado lugar a innumerables interpretaciones y teorías acerca de su verdadero significado. A través de los siglos, ha sido visto como una clave para el conocimiento oculto, un símbolo del proceso alquímico y una revelación de la estructura profunda del universo. Hermes Trismegisto, la figura a quien se le atribuye la tabla esmeralda, es un ser que personifica la unión de la sabiduría egipcia y griega. El nombre Hermes proviene del dios griego de la comunicación, el conocimiento y la travesía, mientras que Trismegisto significa 3 veces grande, en referencia a su dominio sobre la magia, la alquimia y la filosofía. En muchas interpretaciones, Hermes Trismegisto es considerado una representación simbólica de Logos, la palabra divina o la inteligencia cósmica, que media entre el mundo material y el espiritual. La atribución del texto a esta figura no es casual, ya que la tabla esmeralda busca revelar una verdad oculta, un conocimiento divino que conecta el microcosmos y el macrocosmos, lo humano y lo divino. El texto en sí es breve, pero está cargado de simbolismo. La versión más conocida comienza con la famosa frase, es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta declaración encapsula uno de los principios fundamentales de la alquimia y del esoterismo en general, la correspondencia entre los distintos niveles de la realidad. Esta idea de lo que está arriba es como lo que está abajo sugiere que el universo es un reflejo de sí mismo en todas las escalas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y que al entender un nivel de la realidad, podemos inferir la estructura y el funcionamiento de los otros. Este principio de correspondencia tiene profundas implicaciones filosóficas. Desde una perspectiva alquímica, sugiere que el proceso de transmutación de los metales, la conversión de plomo en oro, es en realidad una metáfora de la transformación interna del alquimista. La obra alquímica no es solo un experimento químico, sino un proceso espiritual en el que el alquimista busca refinar y purificar su propia alma. A través de este trabajo interior, el alquimista puede alcanzar la piedra filosofal, que no es solo un objeto físico capaz de transmutar los metales, sino un estado de perfección espiritual que otorga sabiduría, inmortalidad y unidad con lo divino. El concepto de la unidad subyacente de todas las cosas también está presente en la tabla esmeralda. Más adelante en el texto, se dice que el todo es uno, lo que refleja la visión esotérica de que el universo no está compuesto de entidades separadas y desconectadas, sino que todas las cosas son manifestaciones de una única realidad fundamental. Esta idea es similar a las enseñanzas de muchas tradiciones místicas que hablan de la unidad del ser y de la interconexión de todas las cosas. En este sentido, la tabla esmeralda puede interpretarse como una expresión temprana de una filosofía holística que ve al cosmos como un organismo vivo en el que todas las partes están intrínsecamente relacionadas. Uno de los aspectos más intrigantes de la tabla esmeralda es su conexión con la alquimia, no solo en el sentido espiritual, sino también en el sentido práctico. La alquimia fue una disciplina que abarcaba tanto la transformación material como la espiritual. Y los alquimistas creían que los procesos químicos que ocurrían en sus laboratorios eran reflejos de procesos cósmicos y espirituales. La tabla esmeralda ofrece una descripción del proceso alquímico que, aunque simbólica, fue tomada literalmente por muchos alquimistas a lo largo de la historia. Por ejemplo, la idea de que el viento lo llevó en su vientre ha sido interpretada como una referencia al uso del aire en el proceso de destilación, una técnica alquímica clave. Sin embargo, la alquimia no puede ser comprendida únicamente en términos de la química moderna. Para los alquimistas, la materia no era una sustancia inerte que podía ser manipulada sin repercusiones espirituales, sino que tenía una dimensión sagrada. El trabajo con los metales y otros materiales en el laboratorio alquímico era visto como una colaboración con las fuerzas divinas de la naturaleza, y el éxito del trabajo alquímico dependía tanto de la pureza moral y espiritual del alquimista como de su habilidad técnica. En este contexto, la tabla esmeralda puede ser vista como una guía tanto para el proceso técnico de la transmutación como para el viaje espiritual que debía emprender el alquimista. Otro elemento clave de la tabla esmeralda es su referencia al uno.
A lo largo del texto, se hace hincapié en la idea de una sustancia primordial, una esencia única de la cual todas las cosas derivan. Esta una cosa ha sido interpretada de diversas maneras, desde la materia prima alquímica hasta el espíritu divino que impregna todas las cosas. En la tradición alquímica, se creía que todos los metales derivaban de una sustancia primordial, y que a través del proceso alquímico, era posible devolver los metales impuros a su estado original perfecto. Este proceso de volver al uno era tanto material como espiritual y reflejaba el deseo del alquimista de reunirse con la unidad divina. La referencia a la una cosa también puede ser vista como una expresión de la filosofía monista que sostiene que toda la realidad es, en última instancia, una. Esta idea resuena con muchas tradiciones místicas y filosóficas, desde el neoplatonismo hasta el hinduismo, que enseñan que la multiplicidad de formas en el mundo es una ilusión, y que detrás de esa multiplicidad se encuentra una única realidad subyacente. En el contexto de la tabla esmeralda, esta una cosa es tanto el origen del universo como el destino final de todas las cosas, y el proceso alquímico es una manera de reencontrar esta unidad. Otro aspecto fascinante de la tabla esmeralda es su relación con la noción de la creación. En el texto, se dice que el todo procede de una sola cosa, y que esta cosa es el resultado de una creación divina. Esto puede ser visto como una referencia a la idea de que el universo fue creado por una inteligencia divina, y que el proceso de creación sigue ciertos principios y leyes que pueden ser comprendidos y utilizados por aquellos que poseen el conocimiento adecuado. En este sentido, la tabla esmeralda puede ser vista como un intento de revelar los secretos de la creación, mostrando cómo las leyes de la naturaleza reflejan las leyes del espíritu. En la tradición esotérica, esta comprensión de las leyes divinas no es simplemente un ejercicio intelectual, sino un conocimiento práctico que puede ser utilizado para transformar tanto el mundo exterior como el interior. La alquimia, tal como se describe en la tabla esmeralda, es una ciencia sagrada que busca no solo transformar los metales, sino también transformar al ser humano, llevándolo a un estado de perfección y unión con lo divino. Este proceso de transformación es visto como una recreación del acto divino de la creación, en el que el alquimista se convierte en un co-creador junto con las fuerzas divinas. A lo largo de la historia, la tabla esmeralda ha sido objeto de múltiples interpretaciones y comentarios. En la Edad Media y el Renacimiento, fue vista como una clave para la alquimia, y muchos alquimistas buscaron en sus palabras una guía para el proceso de transmutación. En épocas más recientes, ha sido interpretada en un contexto más filosófico y psicológico, como una expresión de los principios fundamentales de la psicología humana y del proceso de individuación descrito por Carl Jung. Jung vio en la alquimia una metáfora del proceso de integración de la psique, en el que los aspectos inconscientes y conscientes de la mente se unen en una totalidad armoniosa. Más allá de su importancia histórica y filosófica, la tabla esmeralda sigue siendo relevante hoy en día como un símbolo de la búsqueda de la verdad y la unidad. En un mundo que a menudo parece fragmentado y desconectado, la idea de que lo que está arriba es como lo que está abajo ofrece una visión de la interconexión de todas las cosas, y nos recuerda que el trabajo que hacemos en nuestro interior se refleja en el mundo exterior. Al igual que los alquimistas de antaño, podemos ver la tabla esmeralda como una guía para nuestro propio proceso de transformación, en el que buscamos la unidad con lo divino y la realización de nuestro verdadero potencial. La tabla esmeralda también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. En un mundo donde el conocimiento científico a menudo parece estar en conflicto con la espiritualidad, la tabla esmeralda ofrece una visión de la unidad de estos dos dominios. Nos invita a ver la ciencia y la espiritualidad no como disciplinas separadas y en oposición, sino como caminos complementarios hacia la comprensión de la realidad. En la visión de la tabla esmeralda, la búsqueda del conocimiento material y la búsqueda del conocimiento espiritual están entrelazadas, ya que ambas apuntan hacia una misma verdad fundamental: la interconexión de todas las cosas en el universo. Esta visión holística del conocimiento se refleja en la forma en que los alquimistas concebían su labor. Para ellos, el laboratorio era un espacio sagrado, donde el acto de manipular la materia era una forma de comunicación con lo divino. La transformación de los elementos en el laboratorio era, en última instancia, un reflejo del proceso interno de transformación que buscaban. En este sentido, la alquimia no solo se refería a la creación de oro físico, sino a la creación de un oro espiritual,
la perfección del alma. La tabla esmeralda, con su lenguaje poético y simbólico, no era solo una receta para la transmutación de los metales, sino una guía para el proceso de purificación y ascensión espiritual. El concepto de transmutación, en este contexto, va más allá de la simple transformación física. Se refiere a un cambio de estado de conciencia, un paso de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento. Este es el verdadero objetivo de la obra alquímica según muchos de los filósofos que han interpretado la tabla esmeralda, la transmutación del alma humana desde un estado de imperfección a un estado de unión con lo divino. En este proceso, el alquimista se convierte en el agente del cambio, pero también en su objeto. El trabajo alquímico es simultáneamente un trabajo en el mundo externo y un trabajo en el propio ser. La frase "el todo es uno" es central en este proceso de transmutación espiritual. Indica que, aunque el universo parece estar compuesto de muchas cosas diferentes, todas ellas son manifestaciones de una única sustancia o esencia primordial. Esta idea es congruente con muchas filosofías místicas que hablan de la unidad fundamental detrás de la diversidad aparente del mundo. Desde el punto de vista esotérico, el viaje del alma humana es un viaje de regreso a esta unidad. Al trabajar en la transmutación de los metales, el alquimista está simbolizando su propio viaje espiritual hacia la reunificación con el uno. La idea de que lo que está arriba es como lo que está abajo también sugiere que los procesos que ocurren en el macrocosmos, el universo en su totalidad, son reflejos de los procesos que ocurren en el microcosmos, el ser humano. Esta correspondencia entre lo grande y lo pequeño, entre lo cósmico y lo individual, sugiere que al comprendernos a nosotros mismos, podemos comprender el universo, y viceversa. Esto tiene implicaciones profundas no solo para la alquimia, sino para cualquier tradición de autoconocimiento. Nos invita a vernos no como seres aislados en un mundo externo, sino como participantes en un proceso cósmico mayor. Otro aspecto que merece una reflexión profunda es la noción de la creación y el papel del alquimista como co-creador. Según la tabla esmeralda, el todo procede de una única cosa, lo que implica una fuente primordial o causa primera de la que todo emana. Esta es una idea que se encuentra en muchas tradiciones esotéricas y religiosas, donde el universo es visto como una emanación de una inteligencia divina o un ser supremo. En la alquimia, esta causa primera es a menudo simbolizada como el uno o la materia prima, la sustancia de la cual todo el universo está hecho. Para el alquimista, trabajar con esta materia prima es participar en el acto de creación divina, ya que al transformar la materia, está imitando el proceso divino de la creación. Este acto de co-creación tiene una dimensión ética y espiritual significativa. Implica que el ser humano no es un simple espectador pasivo en el universo, sino un participante activo en el proceso de creación. Esta visión contrasta con muchas concepciones modernas del ser humano como un observador separado del mundo material. En la visión alquímica, el alquimista debe asumir una responsabilidad tanto espiritual como moral en su trabajo, ya que está manipulando las fuerzas divinas de la naturaleza. Este es uno de los grandes legados de la tabla esmeralda, la idea de que el conocimiento, ya sea material o espiritual, conlleva una responsabilidad sagrada. La tabla esmeralda también toca el tema de la inmortalidad, no necesariamente en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. El proceso alquímico busca crear una sustancia inmortal, la piedra filosofal, que otorga la capacidad de transmutar los metales y conferir la inmortalidad. Sin embargo, muchos estudiosos han interpretado esto como una metáfora de la inmortalidad del alma. El objetivo final del alquimista no es simplemente prolongar la vida física, sino alcanzar una forma de inmortalidad espiritual a través de la unión con lo divino. En este sentido, la tabla esmeralda puede ser vista como un mapa del viaje hacia la inmortalidad del alma, un viaje que implica la purificación, la transformación y la reunificación con el uno. A lo largo de los siglos, la tabla esmeralda ha influido en una amplia variedad de disciplinas, desde la alquimia y la filosofía hasta la psicología y la física moderna. Su influencia en el Renacimiento fue especialmente significativa, cuando pensadores como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola vieron en el texto una expresión de la sabiduría antigua que podía ser reconciliada con el cristianismo y las nuevas corrientes de pensamiento humanista. Para estos filósofos, la tabla esmeralda no solo ofrecía una clave para la alquimia,
sino también para una nueva comprensión del ser humano y su lugar en el cosmos. En el siglo XX, Carl Jung interpretó la tabla esmeralda desde la perspectiva de la psicología profunda, viendo en ella una representación simbólica del proceso de individuación. Jung creía que la alquimia era una forma simbólica de describir los procesos psicológicos inconscientes que llevan a la integración de los diferentes aspectos de la personalidad en una totalidad unificada. Para Jung, la piedra filosofal representaba el self, el núcleo de la personalidad que integra todos los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. La correspondencia entre lo que está arriba y lo que está abajo reflejaba, en su visión, la relación entre el consciente y el inconsciente, y el proceso alquímico simbolizaba el trabajo de integrar estas dos esferas. Incluso en el ámbito de la física, algunos han visto paralelismos entre la visión del universo presentada en la tabla esmeralda y las teorías modernas de la interconexión de todas las cosas, como la teoría de cuerdas y la física cuántica. Estas teorías sugieren que, a nivel fundamental, el universo está compuesto de una única sustancia o energía que adopta diferentes formas, lo que resuena con la idea alquímica de que todas las cosas derivan de una única esencia primordial. Aunque estas conexiones son especulativas, muestran cómo la tabla esmeralda sigue inspirando nuevas formas de pensar sobre la realidad, incluso en el contexto de la ciencia moderna. La tabla esmeralda es mucho más que un simple texto alquímico, es una llave hacia una visión profunda del universo, el ser humano y la relación entre ambos. Nos invita a ver el mundo no como un conjunto de entidades separadas, sino como una totalidad unificada, donde cada parte refleja el todo. Nos recuerda que el verdadero conocimiento no es solo una cuestión de acumular hechos o manipular la materia, sino de participar en el proceso divino de la creación y de transformar no solo el mundo, sino también a nosotros mismos. La búsqueda de la piedra filosofal, en última instancia, es una búsqueda de la unidad con lo divino, una búsqueda que sigue siendo relevante hoy en día para quienes buscan entender el misterio de la existencia. La tabla esmeralda, con su lenguaje críptico y su profunda sabiduría, sigue siendo una fuente de inspiración y un enigma para quienes buscan desentrañar sus misterios. Como dijo Hermes Trismegisto, es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Esta declaración inicial es una invitación a todos los que desean embarcarse en el viaje de la alquimia interior y descubrir las verdades ocultas que residen tanto en el universo como en el alma humana. Para continuar desentrañando el profundo misterio que encierra la tabla esmeralda y su relación con Hermes Trismegisto, es necesario abordar el texto desde una óptica aún más rica en matices, conectando sus implicaciones simbólicas con distintos paradigmas filosóficos, metafísicos y espirituales, algunos de los cuales se han desarrollado en paralelo o incluso en respuesta a la influencia de esta pieza central del pensamiento esotérico occidental. Uno de los elementos cruciales que debemos subrayar es que la tabla esmeralda no es solo un texto aislado. Representa el núcleo de una tradición alquímica y hermética que encuentra sus raíces en civilizaciones tan antiguas como la egipcia, babilónica y griega. Este viaje nos lleva más allá de las interpretaciones alquímicas, adentrándonos en la esencia misma del simbolismo hermético y su relación con la construcción de la realidad y la conciencia humana. Uno de los aspectos que merece una mayor profundización es la relación entre la tabla esmeralda y el concepto de logos. En la filosofía antigua, el logos es la razón o la ley cósmica que ordena el universo. Según el neoplatonismo y otras corrientes filosóficas que influyeron en la alquimia y el hermetismo, el logos es la estructura subyacente del cosmos, una fuerza que conecta lo divino con lo material. En el cristianismo, el logos toma un significado más personal al identificarse con Cristo, el Verbo de Dios. Sin embargo, en el contexto de la tabla esmeralda y del hermetismo, el logos es percibido más como una fuerza impersonal, una inteligencia cósmica que organiza y anima el universo. En este sentido, la tabla esmeralda puede ser vista como una revelación de los principios del logos. La frase "lo que está abajo es como lo que está arriba" refleja esta idea de que el cosmos está estructurado de manera coherente y que las mismas leyes que gobiernan los cielos también gobiernan la tierra. Esta visión tiene paralelismos con la filosofía de Heráclito, quien describía el logos como una unidad de los opuestos, donde la lucha entre fuerzas contrarias es lo que mantiene el equilibrio en el cosmos. Así, la alquimia,
tal como la describe la tabla esmeralda, no solo implica la transmutación de los metales, sino también el reconocimiento y la integración de los opuestos, el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material. Este proceso de integración de los opuestos es un tema central tanto en la alquimia como en muchas otras tradiciones esotéricas. En el hermetismo, el objetivo último es la unión del alma con lo divino, un estado que solo puede alcanzarse mediante la reconciliación de todas las dualidades. La alquimia es una vía simbólica que representa este proceso de reunificación, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. La piedra filosofal, que los alquimistas buscaban crear, simboliza esta unidad primordial, un estado de perfección en el que todas las dualidades se resuelven en una sola sustancia indivisible. Un punto clave en la tabla esmeralda es la noción de la gran obra, el trabajo alquímico que busca la purificación y la transformación de la materia. Desde el punto de vista material, la gran obra se refiere a la transmutación de los metales comunes en oro, pero en un sentido más profundo, esta obra también es una metáfora de la transformación espiritual. El plomo, que en la alquimia representa el estado de ignorancia o imperfección, debe ser transmutado en oro, que simboliza el estado de iluminación y perfección espiritual. Este proceso es una reflexión del mito de la caída y la redención, un tema común en muchas tradiciones religiosas, donde el ser humano, originalmente en un estado de perfección, cae en la materia y debe encontrar el camino de regreso a la unidad con lo divino. Esta transmutación espiritual no es solo un proceso pasivo, requiere una participación activa del ser humano. El alquimista debe purificar su propio ser antes de poder completar la gran obra. Esto sugiere que la alquimia, tal como se describe en la tabla esmeralda, no es solo un conjunto de técnicas externas, sino una disciplina espiritual que involucra la transformación del alma. El fuego alquímico, que purifica los metales, también es un símbolo del fuego espiritual que debe consumir las impurezas del alma humana. En este sentido, la alquimia es una vía de purificación y ascensión espiritual, un camino hacia la unión con lo divino. Aquí es necesario resaltar un aspecto de la tradición hermética que a menudo es pasado por alto, la noción de la divinidad interna. En la tradición hermética, el ser humano no es simplemente una criatura separada de lo divino, sino que lleva dentro de sí una chispa de la divinidad. Esta creencia tiene raíces tanto en el gnosticismo como en el neoplatonismo, donde se enseña que el alma humana es una emanación de lo divino y que su destino final es regresar a su fuente. La tabla esmeralda, con su énfasis en la unidad de todas las cosas, refuerza esta idea al sugerir que la verdadera sabiduría consiste en reconocer la divinidad en uno mismo y en el universo. Este reconocimiento de la divinidad interna tiene importantes implicaciones para la filosofía de la acción. Según la tabla esmeralda, el alquimista no solo trabaja en el mundo externo, sino que también trabaja en sí mismo, purificando su propia alma y alcanzando un estado de perfección espiritual. Esta es una visión profundamente empoderadora del ser humano, que lo ve no como un mero espectador en el universo, sino como un participante activo en el proceso de creación divina. Al participar en el proceso alquímico, el alquimista imita el acto de creación divina, transformando no solo la materia, sino también a sí mismo. En este contexto, la alquimia es vista no como una ciencia en el sentido moderno, sino como una ciencia sagrada, un conjunto de conocimientos que no solo buscan manipular el mundo físico, sino también revelar las leyes espirituales que lo sustentan. Esta distinción es fundamental, ya que resalta el hecho de que la alquimia no puede ser entendida únicamente desde una perspectiva materialista. Para los alquimistas, la materia era vista como algo que tenía tanto una dimensión física como espiritual. Manipular la materia significaba, al mismo tiempo, interactuar con las fuerzas espirituales que la animaban. Este enfoque dual de la materia nos lleva a una reflexión más profunda sobre la relación entre lo material y lo espiritual. Según la visión hermética, no hay una separación fundamental entre estos dos aspectos de la realidad. En lugar de ver el mundo material como una ilusión o una trampa, como ocurre en algunas corrientes gnósticas, la alquimia enseña que la materia es una manifestación de lo divino y que, a través de su transformación,
podemos alcanzar un mayor entendimiento de las leyes divinas que rigen el universo. Esto representa una visión radicalmente diferente de la realidad, en la que lo espiritual no está separado de lo material, sino que lo impregna completamente. Este enfoque tiene importantes paralelismos con la filosofía de la inmanencia, que sostiene que lo divino está presente en todo el universo, en lugar de estar separado de él. Esta idea se puede encontrar en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, desde el estoicismo hasta el panteísmo de Spinoza. Según esta visión, el trabajo del alquimista no es elevarse por encima del mundo material, sino aprender a ver lo divino en todas las cosas, reconociendo la unidad subyacente de la existencia. Este proceso de reconocimiento de la divinidad en la materia es, en última instancia, un acto de reconciliación. En lugar de ver el mundo físico como un obstáculo para la realización espiritual, el alquimista aprende a ver la materia como una herramienta para su transformación. Este enfoque es particularmente relevante en el contexto de la filosofía hermética, que enseña que el objetivo último del ser humano es reunirse con lo divino a través de la comprensión de las leyes cósmicas. Este es un proceso que involucra tanto el intelecto como el alma, ya que el conocimiento de las leyes divinas es inseparable de la experiencia directa de lo divino. Esta conexión entre conocimiento y experiencia es clave para comprender la naturaleza de la sabiduría en la tradición hermética. A diferencia de la ciencia moderna, que busca el conocimiento objetivo y desinteresado, la alquimia enseña que el verdadero conocimiento es transformador. No basta con conocer las leyes que rigen el universo, el alquimista debe experimentar estas leyes en su propio ser, transformándose a sí mismo en el proceso. Esta es una visión profundamente mística del conocimiento, que lo ve no como algo que se puede acumular pasivamente, sino como algo que debe ser activamente vivido y encarnado. La tabla esmeralda, en su brevedad y concisión, encapsula esta visión del conocimiento transformador. A través de su lenguaje críptico y simbólico, invita al lector a embarcarse en su propio viaje de transformación, buscando no solo entender las palabras, sino también encarnar las verdades que contienen. Esta es la razón por la que la tabla esmeralda ha sido vista a lo largo de los siglos como una obra de sabiduría profunda que no solo ofrece respuestas, sino que también plantea preguntas esenciales sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y el ser. Para los alquimistas, este viaje de transformación es un proceso que abarca toda la vida, un viaje en el que el alquimista nunca deja de aprender y transformarse. La tabla esmeralda, en su enigmática simplicidad, no ofrece una fórmula lineal para la transmutación, sino una guía que debe ser interpretada y vivida. Este es quizás uno de los aspectos más profundos y, a la vez, desafiantes del hermetismo, su resistencia a ser reducido a un conjunto de reglas o técnicas. La verdadera sabiduría alquímica no puede ser transmitida simplemente a través de palabras o símbolos, debe ser adquirida a través de la experiencia personal, el trabajo interno y la participación activa en los misterios del universo. Esto nos lleva a otro concepto fundamental en el estudio de la tabla esmeralda y la alquimia, el simbolismo del tiempo y el proceso cíclico de la creación. En la tradición hermética, el tiempo no es lineal, sino cíclico, una idea que está enraizada en muchas filosofías antiguas, desde las cosmologías hindúes hasta los mitos griegos del eterno retorno. Los ciclos del tiempo, reflejados en los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, también están presentes en el proceso alquímico. El alquimista no solo está transformando la materia, también está participando en los ciclos cósmicos de creación, destrucción y renovación. En este sentido, la alquimia es tanto una ciencia del tiempo como una ciencia de la materia. La frase de la tabla esmeralda: el Sol es su padre, la Luna es su madre, sugiere esta relación cíclica entre las fuerzas cósmicas y la materia. El Sol, símbolo del fuego, la luz y el espíritu, representa el principio activo en la creación. La Luna, asociada con el agua, la oscuridad y la receptividad, representa el principio pasivo. Juntos, estos dos principios trabajan en armonía para crear y transformar la materia. En el proceso alquímico, el fuego solar calienta y purifica, mientras que el agua lunar disuelve e integra. Estos procesos de calcinación y disolución son fundamentales en la gran obra,
ya que reflejan las fases alternas de destrucción y renovación que conducen a la transmutación final. Este concepto de transformación cíclica está profundamente conectado con el simbolismo del hermafrodita alquímico, una figura que representa la integración de lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo, lo solar y lo lunar. En la alquimia, la creación de la piedra filosofal no es solo un proceso químico, sino un acto de reunificación de los opuestos. Este hermafrodita, a menudo representado como una figura andrógina o como la unión mística de un rey y una reina, simboliza la culminación de la gran obra, donde las dualidades del universo se resuelven en una unidad perfecta. Aquí se revela otra capa de profundidad en la tabla esmeralda. El proceso de transformación alquímica no es solo una cuestión de manipular los elementos, sino de transformar la dualidad en unidad. Este es un tema recurrente en muchas tradiciones esotéricas, desde el taoísmo, con su concepto del yin y el yang, hasta el sufismo, que habla de la unión del alma con Dios. En todas estas tradiciones, la realización espiritual se alcanza a través de la reconciliación de los opuestos, el reconocimiento de que todas las cosas, por muy diferentes que parezcan, son en realidad manifestaciones de una única verdad divina. Es importante señalar que, a medida que el alquimista progresa en su trabajo, este proceso de reconciliación no es solo un evento cósmico, sino también un evento interno. En el hermetismo, el microcosmos refleja al macrocosmos, y por lo tanto, los procesos que ocurren en el universo también ocurren dentro del ser humano. Esta es la clave para entender por qué la alquimia no es solo una ciencia material, sino también una disciplina espiritual. El alquimista, al transformar los elementos en su laboratorio, está simultáneamente transformando su propio ser. El fuego que calienta el horno alquímico es el mismo fuego espiritual que purifica el alma. Los metales que se disuelven y se reconstituyen en el laboratorio son reflejos de los estados emocionales y mentales que el alquimista debe superar para alcanzar la perfección. Este proceso de transmutación interna es conocido en muchas tradiciones esotéricas como la obra interior, y es un aspecto crucial de la alquimia que no siempre es evidente para los estudiosos modernos que se acercan a la alquimia desde una perspectiva puramente científica o histórica. La obra interior implica la purificación de la mente, el corazón y el espíritu, un proceso que es paralelo al trabajo externo de purificación y transformación de los metales. Este es un tema que resuena con las prácticas místicas de muchas religiones, donde la purificación interna es vista como un prerequisito para la comunión con lo divino. En el cristianismo, por ejemplo, los santos y los místicos hablan de un proceso de mortificación y renacimiento espiritual, un proceso que tiene claros paralelismos con la obra alquímica. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta el alquimista en este proceso es el dominio del dragón, una figura simbólica que aparece con frecuencia en los textos alquímicos y que representa las fuerzas primordiales de la naturaleza, a menudo asociadas con el caos y la materia no purificada. En la tradición alquímica, el dragón debe ser conquistado y transformado, no destruido. Este es un símbolo de las fuerzas inconscientes que deben ser integradas en el proceso de individuación, un tema que también aparece en la psicología junguiana. Para Jung, el dragón alquímico es un símbolo del inconsciente colectivo, las fuerzas instintivas y arquetípicas que, si no se integran conscientemente, pueden dominar al individuo. El proceso de domar al dragón es, por lo tanto, una metáfora de la integración de los aspectos reprimidos o ignorados del ser, un proceso que es fundamental tanto en la psicología como en la alquimia. En este sentido, la alquimia no es simplemente un proceso de refinamiento de la materia, sino un proceso de refinamiento del ser humano. La transmutación del plomo en oro es, en última instancia, una metáfora de la transformación del alma desde un estado de ignorancia y caos a un estado de sabiduría y perfección. En este punto, es crucial destacar la importancia del silencio y la meditación en el trabajo alquímico. Aunque la alquimia ha sido históricamente vista como una ciencia práctica, muchos alquimistas también enfatizaron la necesidad de la contemplación y la introspección. El fuego alquímico que purifica los metales también se enciende en el corazón del alquimista a través de la meditación y la oración. En el hermetismo, el conocimiento intelectual por sí solo no es suficiente para completar la gran obra. Es necesario un conocimiento intuitivo y experiencial que solo puede alcanzarse a través de la contemplación directa de los misterios divinos. La obra alquímica, por lo tanto, implica un equilibrio entre la acción y la contemplación.
Este es un tema que también encontramos en las tradiciones místicas del cristianismo, el islam y el budismo, donde la acción en el mundo debe ser equilibrada con la contemplación interna. En la alquimia, este equilibrio se refleja en la relación entre el trabajo en el laboratorio y el trabajo en el alma. Ambas formas de trabajo son necesarias para completar la gran obra, ya que el alquimista no puede transformar el mundo sin transformarse primero a sí mismo. Es en este contexto que podemos apreciar plenamente la profundidad de la tabla esmeralda. En solo unas pocas líneas, Hermes Trismegisto ofrece una visión del universo que es a la vez cosmológica, espiritual y psicológica. Nos enseña que la verdadera transmutación no es simplemente un proceso material, sino un proceso de despertar espiritual, un viaje de regreso a la unidad con lo divino. La piedra filosofal, que tanto buscaron los alquimistas, no es solo un objeto físico, sino un símbolo de la perfección espiritual, la culminación de un proceso de purificación que lleva al ser humano a reconocer su verdadera naturaleza como una manifestación de lo divino. La tabla esmeralda sigue siendo relevante hoy en día, no solo como un texto esotérico, sino como una guía para aquellos que buscan una comprensión más profunda de sí mismos y del universo. En un mundo que a menudo parece fragmentado y caótico, la tabla nos recuerda que, en última instancia, todas las cosas están conectadas, y que el proceso de transformación y unificación es el camino hacia la sabiduría y la paz interior. A través del estudio y la práctica de los principios alquímicos, podemos aprender a ver el mundo no como un conjunto de fragmentos desconectados, sino como una totalidad sagrada, donde lo que está arriba es como lo que está abajo, y donde cada acto de transformación externa es un reflejo de la transformación interna.